Mirando la ciudad a través de la ventana del transporte público, el clima es demasiado frío. Menos mal que traigo la chamarra que suelo usar siempre. Una débil luz roja ilumina el interior del camión, permitiéndome ver rostros serios sin expresiones claras. El sangoloteo dejó de ser incómodo y pasó a ser parte de lo cotidiano. Todo se siente tan tenso. Creo que siento un vacío en el pecho que no puedo llenar con nada. ¿Será que no debería seguir aquí? Quizá no sea el mejor momento para pensar en estas cosas. Tengo demasiados proyectos que entregar y la materia de genética experimental me está volviendo loco. A veces me pregunto cómo puedo seguir en esa clase, pero me genera mucha curiosidad ver todas aquellas cosas locas que hemos observado a lo largo de este semestre. En fin, quizá esta materia es la única de mis preocupaciones. Llegué a la esquina de ese viejo edificio al que llamaba hogar. La Academia de Biotecnología Sintética, un lugar envuelto en un aire de misterio y decadencia, se levantaba frente a mí como un gigante en ruinas, una sombra de lo que alguna vez fue. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, las paredes agrietadas y el óxido se deslizaba por las rejas de las puertas. Sin embargo, para mí, era el único sitio donde me sentía parte de algo más grande, aunque ni siquiera yo entendiera del todo qué era ese algo. La mayoría de los estudiantes que venían aquí, como yo, no sabíamos exactamente qué hacíamos. Nos atraía más la idea de explorar lo desconocido, de romper las barreras de lo establecido. No es que tuviéramos una agenda clara, mucho menos un plan maestro. Lo que sí sabíamos es que éramos diferentes. Desde fuera, la sociedad nos veía como seres extraños, anormales. Incluso, en los círculos más religiosos, nos acusaban de jugar a ser Dios. ¿Pero acaso no es lo que siempre ha hecho la ciencia? Empujar los límites de lo posible. A pesar de estas críticas, dentro de la academia, no nos sentíamos rebeldes ni arrogantes, solo éramos buscadores de respuestas. Claro, lo de «jugamos a ser Dios» era algo que escuchábamos constantemente, pero nosotros lo veíamos de otra manera. Para nosotros, era simple curiosidad científica. Investigábamos porque queríamos saber, no porque quisiéramos usurpar el lugar de nadie. O al menos, esa era la idea. En realidad, yo no estaba tan seguro de lo que estábamos haciendo aquí. A veces, sentía que incluso los profesores habían perdido el rumbo hace mucho tiempo. Pero había una cosa que tenía clara: esta academia no siempre fue así. Hace décadas, la Academia de Biotecnología Sintética era un faro de innovación. Grandes instituciones, universidades y empresas financiaban los experimentos que aquí se realizaban. Hubo un tiempo en el que este edificio albergaba la promesa de revolucionar la vida tal como la conocemos. Desde la manipulación genética hasta la creación de nuevas formas de vida, los científicos que pasaron por estas puertas eran vistos como visionarios, no como locos. Pero todo cambió cuando los resultados esperados nunca llegaron. Los avances que la sociedad y las empresas esperaban simplemente no se materializaron. En su lugar, surgieron rumores. Historias de experimentos fallidos, de aberraciones genéticas, de vida creada solo para ser destruida en silencio. Al principio, los patrocinadores empezaron a alejarse lentamente, pero luego fue como un éxodo. Las grandes corporaciones, que alguna vez vieron en la academia una mina de oro, se dieron cuenta de que era una inversión que no les traía los beneficios esperados. De repente, lo que antes era visto como innovación se convirtió en una mancha. El fracaso científico llevó a una mala reputación, y con ello, al aislamiento. El gobierno, en un intento por mantener las puertas abiertas, siguió brindando apoyo financiero, pero a duras penas. Los fondos apenas alcanzaban para el mantenimiento básico del edificio. Los laboratorios, que alguna vez fueron el orgullo de la ciencia, ahora eran sombras de su antiguo esplendor. Equipos obsoletos, materiales que apenas funcionaban y un ambiente de resignación impregnaban cada rincón. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sabíamos: estábamos en un barco que se hundía lentamente. Y sin embargo, ahí estábamos, los estudiantes de esta academia. Tildados de locos, incomprendidos por la sociedad. No es que fuéramos ciegos a la realidad, sabíamos que las probabilidades de que esta academia recuperara su antiguo esplendor eran mínimas. Pero había algo que nos mantenía aquí, algo que nos impulsaba a cruzar esas puertas día tras día. Tal vez era la esperanza, o tal vez era simple terquedad.
Quizás éramos los únicos que aún creíamos que, entre las grietas y el polvo, aún quedaba una chispa de lo que esta academia había sido en sus años dorados. Abrí aquella reja oxidada para poder entrar y, empujando las débiles puertas del edificio, me dirigí a mi habitación para dejar las compras que había hecho. Bueno, pondré esto por aquí y vámonos rapidísimo. Debía dirigirme al patio trasero para tomar la clase al aire libre, la clase más relajante que tenía en el día y mi favorita. Así que caminé rápidamente a través de los pasillos hasta llegar a la salida trasera. El salón estaba conformado por una estructura metálica oxidada, claramente vieja, con restos de lo que alguna vez fue un color rojo brillante. Ahora, el óxido lo cubría casi por completo, dándole un tono apagado y pálido. El suelo estaba casi siempre húmedo, un pequeño arroyo cercano mantenía charcos permanentes en ciertas áreas, y en las estaciones más lluviosas, había días en los que el agua simplemente invadía todo. Los árboles alrededor eran imponentes, con sus troncos cubiertos de musgo, y el verde de sus hojas contrastaba de forma maravillosa con el cielo azul y el reflejo del agua. Era una imagen que bordeaba lo surrealista, y a pesar del deterioro del lugar, había algo mágico en ese rincón abandonado. Era, sin duda, mi salón favorito. La clase fue breve, como casi siempre. Mis compañeros no eran particularmente sociales, la mayoría ya en sus 40 o 50 años, personas con vidas más asentadas, que venían aquí, quizás buscando lo mismo que yo, una razón para seguir, una última oportunidad de ser parte de algo. Al menos eso creía yo. Pero la calma de esa clase no duraría mucho. La siguiente asignatura era genética experimental, y no solo era la clase más complicada, sino que también estaba a cargo de uno de los profesores más extraños que jamás haya conocido. Al acercarme al aula, lo vi desde lejos, 1.78 metros de estatura, lentes cuadrados y un rostro que parecía desajustado, como si algo en su expresión siempre estuviera fuera de lugar. Su comportamiento era impredecible, y rara vez entendía qué quería decirnos. De nuevo tarde, Antonio. Me soltó en cuanto entré al aula. Estamos casi al final del semestre y sigues siendo impuntual. Pero bueno, como no esperamos a nadie más, podemos continuar. ¿Quién desea sacar el cajón de arena, muchachos? ¿Voluntarios? Bien, Antonio, por favor, ayúdanos con el cajón de arena. Suspiré. Desde el inicio del semestre, ese cajón de arena había sido un misterio absoluto. Se trataba de un proyecto experimental del que nadie entendía su propósito, ni siquiera yo. Era un simple cajón con arena blanca en un nivel, y arena roja en otro. Cada semana lo abríamos, lo observábamos, tomábamos fotos, y luego lo cerrábamos. No había pasado nada en todos estos meses, pero hoy parecía que sería diferente. Llevamos 5 meses analizando este cajón de arena que hasta el momento ha sido lo suficientemente aburrido, ¿no es así? Dijo el profesor con una sonrisa que me puso incómodo. Sí, ha sido aburrido, pero el día de hoy vamos a ver los resultados de este gran experimento que nos ha tomado tanto tiempo de clase. Antonio, por favor, sostén esta varita de tungsteno y rasca suavemente en su interior. Con la varita en la mano, comencé a rascar la arena lentamente. Al principio, parecía un simple montón de partículas cristalinas, brillando bajo la tenue luz del aula. Era hermosa, una de esas bellezas simples que a veces uno no espera encontrar en un laboratorio. Pero a medida que avanzaba, algo cambió. La arena se volvió grumosa, más densa, y la varita empezó a calentarse en mis manos. Un ligero resplandor amarillo emergía de su punta cuando, de repente, algo emergió de la arena, gusanos. Eran grandes, grotescos, con cuerpos cubiertos de extraños relieves. Lo más impactante era su variedad de colores, algunos eran de un azul oscuro, otros de un verde profundo, y algunos más brillaban con un amarillo casi cegador. También había uno rojo, tan vibrante que parecía casi irreal. Pero lo más extraño de todo era que estaban completamente inmóviles. No había signos de vida en ellos, solo cuerpos retorcidos y sin movimiento. Mientras seguía rascando, la varita de tungsteno comenzó a emitir chispas. Un contacto accidental con uno de los gusanos más grandes provocó un destello.
Todos en la clase observaron en silencio, llenos de una mezcla de asombro y horror. El profesor, con una voz temblorosa, interrumpió el silencio. Detente, espera. Esto no debería estar pasando. Rápido, vuelve a taparlo. Confundido e intentando mantener la calma, traté de cubrir los gusanos nuevamente, pero algo ya había cambiado. La arena ya no era estática. 3 de los gusanos comenzaron a moverse, sus cuerpos retorciéndose como si la luz los lastimara. Emitían sonidos, unos ruidos que parecían guturales aunque no tenían mucho sentido. ¿Cómo es que unos gusanos podían emitir tal ruido? El profesor, con una rapidez sorprendente, sacó unas pinzas enormes que parecían más herramientas de jardinería que de laboratorio. Sin dudarlo, agarró a los 3 gusanos y, con una fuerza brutal, los partió por la mitad. Los sonidos que emitieron al ser cortados eran espeluznantes, como el llanto de un bebé, pero distorsionado. De sus cuerpos fluía un líquido oscuro, casi negro. Uno de los gusanos, al ser cortado, lanzó una espina negra que se incrustó en la pared, dibujando una figura extraña. Nos acercamos, linterna en mano, para verlo mejor. Era una especie de mándala palpitante, de un color tan oscuro que parecía absorber la luz. Bien, muchachos. Dijo el profesor, su voz más firme pero aún agitada. Todos a sus dormitorios. No hay nada más que ver aquí. Pero algo en su mirada me decía que lo que acabábamos de ver cambiaría todo. Algo oscuro había despertado, y ninguno de nosotros entendía en lo que nos habíamos metido. Todos salimos del salón confundidos, las luces parpadeantes del pasillo añadían una atmósfera de inquietud que ninguno de nosotros podía ignorar. Sofía se me acercó rápidamente, sus ojos reflejaban una mezcla de terror y desconcierto. Oye, ¿qué pasó ahí adentro? ¿Tú lo viste? ¿Qué eran esas cosas en el cajón de arena? ¿Y qué fue esa mancha en la pared? ¿Y esos ruidos? Sofía, sé lo mismo que tú. No tengo ni idea de qué carajo pasó. Solo seguí las instrucciones del profesor. No creo que pueda dormir, Antonio. Esa cosa que salió disparada a la pared, no entiendo cómo es que sabemos tan poco. Tengo que contárselo al profesor Fernando. Aún en estado de confusión, decidimos ir juntos en busca del profesor Fernando. Él era el único con quien sentíamos que podíamos hablar. Después de todo, siempre había sido más que un profesor. Con frecuencia, salíamos a charlar después de clases y nos ayudaba a sobrellevar las materias más complicadas. Caminamos por los pasillos oscuros del edificio, y esa sensación de algo ominoso a nuestro alrededor solo se intensificaba con cada paso. Al llegar a su salón, tocamos la puerta y observamos a través del cristal. El profesor, al notar nuestras caras, cambió su expresión severa a una de preocupación. Hizo una señal a sus estudiantes para que lo esperaran un momento y salió. Muchachos, ¿qué pasa? ¿Todo en orden? Preguntó con voz calmada, pero claramente preocupado. Profesor, ¿qué sabe usted sobre gusanos? Le explicamos todo lo que había ocurrido en la clase, desde los gusanos hasta la extraña mancha en la pared. Al escucharlo, su rostro se llenó de confusión y preocupación. ¿Dónde está su salón? Preguntó con urgencia. El sol estaba casi oculto, y las sombras alargadas ya se adueñaban de los pasillos mientras nos dirigíamos a la escena. Armados con linternas, nos apresuramos. Sofía, jadeante, señaló el lugar. Es aquí, profesor. Entramos, y me apresuré a abrir el cajón de arena. Al apuntar las linternas hacia él, nos dimos cuenta de que algo terrible había cambiado. La arena cristalina que antes reflejaba la luz ahora era negra, tan oscura que parecía absorber la luz de nuestras linternas. Los cadáveres de los gusanos seguían allí, inertes, pero algo en su apariencia era perturbadoramente distinto. El profesor Fernando miraba con los ojos muy abiertos. ¿Y las manchas? Preguntó, aún más desconcertado. Sofía, con la voz agitada, respondió. Aquí, profesor. Mire. Apuntamos la linterna hacia la pared, donde la mancha había crecido. No solo se veía más grande, sino que ahora pulsaba, casi como si tuviera vida propia. Parecía una flor vista desde arriba, una forma abstracta pero hipnótica. Lo más extraño era que no solo había una.
El profesor alzó su linterna hacia el techo y allí, casi oculta en la oscuridad, había una segunda mancha, mucho más grande y con apariencia de humedad, como si algo estuviera derramándose desde arriba. Esto no es posible. Murmuró el profesor, evidentemente alarmado. ¿Cuántas personas estaban en el salón cuando pasó esto? Unas 40 personas, le respondí rápidamente. Yo ayudé al profesor durante la clase. El profesor Fernando frunció el ceño, y con voz grave, sentenció. Esto es grave. Muy grave. Antonio, esto no es algo peligroso en el sentido físico. Pero míralo. Esta mancha. Dudó por un momento antes de continuar. Va a poner triste a tu alma.